Hola, bienvenidos a este video sobre la apostasía de los últimos días. En este video vamos a hablar sobre uno de los signos más alarmantes y evidentes de que estamos viviendo en los tiempos finales y de que la venida de Cristo está cerca. Se trata de la apostasía, es decir, el abandono de la fe, la desviación de la verdad y la rebelión contra Dios. La apostasía es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero que se intensificará y se generalizará en los últimos días, como una prueba y un juicio para los que profesan ser cristianos. Por eso, es muy importante que estemos alertas y preparados para no caer en la apostasía y para poder resistir y perseverar en la fe hasta el fin. ¿Pero qué es la apostasía? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo podemos evitarla y combatirla? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video, con la ayuda de la Biblia, que es la palabra de Dios, y que nos revela todo lo que necesitamos saber sobre este tema. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La palabra apostasía viene del griego apostasía, que significa alejamiento, separación, abandono. Según el diccionario, la apostasía es la negación o abjuración de la fe religiosa que se profesaba. En el contexto bíblico, la apostasía es el hecho de que las personas, la Iglesia o naciones enteras se aparten de la verdad revelada por Dios y sigan otros caminos, otras doctrinas, otros dioses. La apostasía es una traición, una infidelidad, una ruptura del pacto que Dios ha establecido con su pueblo. La apostasía es un pecado grave que ofende a Dios, que engaña al hombre y que conduce a la perdición. La apostasía no es algo nuevo, sino que ha ocurrido desde el principio de la historia humana. El primer ejemplo de apostasía lo encontramos en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y comieron del fruto prohibido, seducidos por la serpiente, que era el diablo. Con este acto, Adán y Eva se apartaron de la comunión con Dios y cayeron en el pecado y la muerte. Desde entonces, la humanidad ha estado propensa a la apostasía y ha seguido el ejemplo de sus primeros padres, rebelándose contra Dios y sus leyes. La Biblia nos relata muchos casos de apostasía, tanto individual como colectiva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios y que había recibido su ley y sus promesas, se apartó una y otra vez de Dios, y siguió a los ídolos de las naciones vecinas y a los falsos profetas que les decían lo que querían oír. Por esta razón, Dios castigó a su pueblo, permitiendo que fuera invadido, destruido y llevado al cautiverio por sus enemigos. Sin embargo, Dios también tuvo misericordia de su pueblo, y le envió verdaderos profetas, que le llamaron al arrepentimiento, y que le anunciaron la venida del Mesías, el Salvador prometido. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, vino al mundo y cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios, hizo milagros y señales, y reveló el amor y la voluntad de Dios. Jesús también denunció la hipocresía y la corrupción de los líderes religiosos de su época, que habían tergiversado la ley de Dios, y que habían convertido la religión en un negocio y en una opresión. Jesús también advirtió a sus discípulos y a sus oyentes sobre los falsos cristos y los falsos profetas que vendrían después de él, y que engañarían a muchos. Jesús también predijo la destrucción de Jerusalén y del templo, como un juicio de Dios sobre la nación judía, que había rechazado y crucificado a su enviado. Jesús también anunció su segunda venida, y las señales que la precederían, entre las cuales estaría la apostasía de los últimos días. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al diablo. Jesús ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo a su Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, formado por todos los que creen en Él y le siguen. Jesús también dio a su Iglesia la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones, y de hacer discípulos suyos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Él mandó. Jesús también prometió a su Iglesia que estaría con ella todos los días, hasta el fin del mundo,
y que volvería para llevarla consigo y para juzgar al mundo con justicia. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no ha estado exenta de la apostasía, sino que ha sufrido muchos ataques y tentaciones desde su origen. La Biblia nos muestra cómo, ya en el tiempo de los apóstoles, hubo personas que se apartaron de la fe y que siguieron a falsos maestros y a doctrinas de demonios. Estas personas causaron divisiones y escándalos en la Iglesia y se opusieron a la verdad. Los apóstoles tuvieron que enfrentarse a estos herejes y falsos hermanos, y tuvieron que defender y confirmar la fe una vez dada a los santos. Los apóstoles también advirtieron a los cristianos sobre la apostasía que vendría en los últimos días, y les exhortaron a mantenerse firmes en la fe y a resistir al engaño y a la tentación. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses: «No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios». Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Y también escribió a Timoteo: «El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, cuya conciencia está cauterizada. Prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que conocen la verdad». Primera de Timoteo 4:1-3. De la misma manera, el apóstol Pedro escribió a los cristianos: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Segunda de Pedro 2:1-3. Y también escribió: «Ante todo, sepan que en los últimos días vendrán burladores, que vivirán según sus propias pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que nuestros padres murieron, todo sigue como desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, existían los cielos y la tierra, que surgieron del agua y por medio del agua, y que por estas mismas cosas el mundo de entonces pereció inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Segunda de Pedro 3:3-7. Asimismo, el apóstol Juan escribió a los cristianos: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros». Primera de Juan 2:18-19. Y también escribió: «Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Primera de Juan 4:1-3. Estos son solo algunos de los textos bíblicos que nos hablan sobre la apostasía de los últimos días, y que nos muestran sus características y sus consecuencias. Podemos resumir estas características y consecuencias en los siguientes puntos. La apostasía de los últimos días será una rebelión contra Dios y contra su Cristo, que se manifestará en la negación de su existencia, de su autoridad, de su palabra, de su obra y de su venida.
La apostasía de los últimos días será un engaño masivo y global, que se propagará por medio de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos y falsos milagros, que seducirán a muchos con sus palabras y sus obras. La apostasía de los últimos días será una corrupción moral y espiritual, que se expresará en la iniquidad, la impiedad, la inmoralidad, la violencia, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, la blasfemia, la idolatría y la apostasía. La apostasía de los últimos días será una persecución contra los verdaderos cristianos, que serán odiados, calumniados, marginados, encarcelados, torturados y asesinados por causa de su fe y de su testimonio. La apostasía de los últimos días será un juicio de Dios sobre el mundo, que se manifestará en catástrofes naturales, guerras, hambrunas, pestes, terremotos y otros males que azotarán a la humanidad y que serán el preludio de la gran tribulación y de la ira de Dios. Estas son las características y las consecuencias de la apostasía de los últimos días que ya podemos ver en el mundo actual y que se intensificarán a medida que se acerque el fin. Por eso, es muy importante que estemos alertas y preparados para no caer en la apostasía y para poder resistir y perseverar en la fe hasta el fin. Pero ¿cómo podemos evitar y combatir la apostasía de los últimos días? ¿Qué debemos hacer para mantenernos fieles a Dios y a su verdad? La Biblia nos da varias instrucciones y consejos al respecto, que podemos resumir en los siguientes puntos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y no dejar que nada ni nadie ocupe el primer lugar en nuestra vida, ni que nos aparte de su amor. Debemos estudiar y meditar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y que nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos hace sabios para la salvación. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecerla en nuestra conducta y no dejarnos engañar por las falsas doctrinas y los falsos maestros. Debemos orar sin cesar y pedir a Dios que nos dé su gracia, su sabiduría, su fortaleza, su protección, su dirección y su consuelo. Debemos confiar en Dios y no en nosotros mismos, ni en el mundo, ni en el diablo. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Debemos vivir en el Espíritu y no en la carne, y dar fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que son contrarios al Espíritu y que nos llevan al pecado y a la muerte. Debemos congregarnos con otros cristianos y formar parte de una iglesia fiel a Dios y a su palabra, donde podamos adorar a Dios, escuchar su palabra, participar de la cena del Señor y recibir su bendición. Debemos también edificarnos unos a otros y exhortarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros y amarnos unos a otros, como Cristo nos amó. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a guardar todo lo que Jesús mandó. Debemos ser testigos de Jesús y dar razón de nuestra esperanza y defender la fe que una vez fue dada a los santos. Debemos también velar y estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Estas son algunas de las cosas que debemos hacer para evitar y combatir la apostasía de los últimos días y para mantenernos fieles a Dios y a su verdad. Pero no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos consuela, nos fortalece y nos hace testigos de su gracia. Por eso debemos depender de Dios y confiar en su promesa que dice: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Apocalipsis 3:21. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos, en los que la apostasía de los últimos días se hace cada vez más evidente y más generalizada. Pero no debemos tener miedo, ni desanimarnos, ni rendirnos, sino que debemos aferrarnos a Dios y a su palabra, y seguir a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el que nos dice: «Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús es el que nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús es el que nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Esta es la esperanza que tenemos, y esta es la esperanza que debemos compartir con todos los que nos rodean. La apostasía de los últimos días es una realidad, pero también lo es la victoria de Cristo y la salvación de los que le aman. Por eso, te animo a que no te dejes engañar, ni te apartes de la fe, sino que te mantengas firme en la verdad, y que seas fiel hasta la muerte, y recibirás la corona de la vida. Y recuerda que, como dijo el apóstol Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39.